Hola, muy buenos días a todas, a todos por acompañarnos a la sesión del día de hoy, que será dirigida por Carlos Alberto Osoria Polo, a quien agradezco profundamente, Carlos, el acompañarnos y el brindarnos tu generoso tiempo a la barra. Comentábamos, estuve en 2018, 2020 y ahora 2022. Esperemos verte más activo por acá, Carlos. Entonces, el día de hoy nos va a hablar sobre la libertad de prensa y cómo se regula en México. Y me gustaría hacer una breve sinopsis de los estudios y la trayectoria de Carlos, muy breve para poder dejar el micrófono. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado como consultor para diversas organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. A nivel regional, ha realizado visitas profesionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México, ha colaborado con el Congreso de la Unión, el Congreso de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización Propuesta Cívica, entre otras. Es catedrático en la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente de Derecho Internacional en la Universidad Regiomontana. Es fundador de Humanus DH, firma especializada en temas de derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos a quienes nos acompañan de vía remota que los micrófonos estarán cerrados. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas que están aquí de manera presencial. Y también saludo con gusto a las personas que nos están acompañando a través de Zoom. Muy bien, pues entrando ya en materia de la exposición del día de hoy, me permito hacer una breve síntesis de dónde nace la intención de compartirles esta mañana esta información. Desde el año 2021, las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras comenzaron a trabajar en un análisis legislativo de la situación de la libertad de prensa en México. Yo estuve participando en dicha investigación, haciendo todo el análisis legislativo. Hicimos un análisis legislativo de varias legislaciones del país. Básicamente estudiamos todos los códigos civiles de México, Código Federal, códigos penales, todos los códigos penales del país, Código Penal Federal. Estudiamos también las leyes de protección de los estados, en aquellos estados en donde efectivamente hay leyes de protección, la ley de protección a nivel federal, el funcionamiento del mecanismo de protección, y también la legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, que ahí no hubo mucho que estudiar porque realmente hay un vacío legal enorme sobre derechos de personas periodistas. No hay básicamente derechos de personas periodistas reconocidos en la legislación. Es un gran vacío que encontramos en nuestra investigación. Y estudiamos más de un centenar de leyes para poder nosotros tener un diagnóstico legislativo de cómo está la situación de libertad de prensa en nuestro país. ¿Esto derivado de qué? Bueno, derivado de la situación grave a la que se enfrentan las personas periodistas en nuestro país. Reporteros Sin Fronteras ha señalado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y esto ha sido señalado así ya desde hace varios años. Y consideramos que, en efecto, la manera en la que está configurada nuestra legislación abona a este estadio de inseguridad hacia las personas periodistas. Una vez dicho esto, a las personas que están aquí presentes les hemos compartido una pequeña presentación. Este documento, esta publicación, es lo que son los resultados que nosotros hemos encontrado. Las personas que nos están acompañando a través de Zoom también lo pueden encontrar a través de internet. Se les hará llegar el link para que puedan descargar este documento. Todos los resultados
los pormenores los pueden encontrar ustedes en esa publicación. Entonces, la tienen ustedes aquí, siéntanse en total confianza de llevársela a su casa, de estudiarla, de leerla, inclusive. Todo esto al final terminó en una serie de propuestas legislativas, de iniciativas de ley. Es decir, hicimos iniciativas de ley para todos los estados de la República en materia civil, penal, en algunos aspectos de protección, en algunos aspectos de derechos laborales. Por ejemplo, uno de los hallazgos que encontramos y que para mí es preocupante, yo al ser aquí de Nuevo León, pues es que Nuevo León es uno de los estados con peor legislación hacia personas periodistas, ¿no? Somos uno de los pocos estados que todavía conserva los llamados delitos contra el honor, los cuales han sido derogados ya en la mayoría de las legislaciones del país, están derogados del Código Penal Federal, y en Nuevo León todavía seguimos teniendo delitos contra el honor, ¿no? Entonces, tenemos por ahí en Nuevo León un área de oportunidad importante al respecto. Tenemos las propuestas, tenemos las iniciativas. Hace poco más de un mes presentamos las iniciativas en materia federal en el Senado de la República. Nos acompañaron varios senadores, varias senadoras, para presentar las iniciativas en materia federal, la Ley Federal del Trabajo, Código Civil Federal, Código Penal Federal, Ley de Protección. Pero todavía queda el trabajo de presentar las iniciativas en los estados, ¿no? Más adelante, en este año, también estaremos presentando las iniciativas que ya elaboramos aquí en el Congreso de Nuevo León. La finalidad de todo esto, una vez que ya los hemos contextualizado sobre de dónde deriva esta información, es que ustedes conozcan cuál fue el proceso que nosotros tuvimos para poder obtener estos resultados y presentarles la iniciativa que nosotros vamos a estar presentando efectivamente en el Congreso del Estado de aquí de Nuevo León. Muy bien, sin más preámbulo, pues bueno, podemos regresar un poquito a la anterior, nada más a la primera, a esa. Nada más para que tengamos un poquito aquí el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Presentación general de la investigación, que es lo que acabamos de abordar. Resultados generales. Voy a presentarles algunos resultados generales y también me gustaría puntualizar que aunque si bien la investigación se dividió en 4 materias específicamente, civil, penal, laboral y de protección, dado que es muy amplio, no nos alcanza el tiempo para ver las 4 materias, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar más en los resultados en materia civil, que es en donde hay una gran laguna legislativa en Nuevo León. Básicamente, nuestro Código Civil estatal no regula en lo absoluto las responsabilidades ulteriores por temas de libertad de expresión, lo cual crea un vacío legislativo que, de acuerdo con los estándares, podría implicar una suerte de censura previa o autocensura por la falta de una legislación clara en el Estado. Entonces vamos a presentar resultados generales que encontramos en materia civil en los estados, en México, los resultados de Nuevo León y obviamente les vamos a presentar también las propuestas específicas. Por aquí traigo el cuadro comparativo, de la iniciativa de ley que nosotros hemos trabajado. No traigo toda la exposición de motivos y todo esto. Si ustedes quieren leer la iniciativa completa, con toda confianza me pueden preguntar, o también esos son documentos que ya están publicados también en la página de internet de Propuesta Cívica, ¿no? Muy bien, entonces, pues les decía, lo que ustedes ven aquí en pantalla es un poco lo que les acabo de explicar, cómo nace la investigación, las 4 materias en las que se dividió la investigación: civil, penal, laboral y de protección. Y tenemos, bueno, que la investigación incluyó, como les decía, más de un centenar de leyes de toda la República. Analizamos estándares internacionales para poder nosotros obtener los resultados. Nosotros encontramos en esta investigación problemas, vacíos y áreas de oportunidad legislativa que tienen actualmente un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de las personas periodistas en nuestro país. La finalidad de esto es que es no únicamente es visualizar los problemas, sino además de visualizar los problemas, presentar una solución para estos problemas, ¿no? Creo que es importante que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un problema tan grave como el que estamos señalando, venga acompañado también de qué se puede hacer, ¿no? Y por lo menos en ese aspecto creo que estamos cumpliendo
acorde con los estándares internacionales. Nuestras propuestas son perfectibles, definitivamente. Podrían ser acompañadas por otras áreas de las organizaciones de la sociedad civil, por la sociedad civil, por las personas periodistas. Nos encantaría, ¿no? Porque justamente este es un trabajo que si bien nace desde la sociedad civil, es para que sea acompañado por más personas interesadas, ¿no? Tenemos entonces que para la elaboración de este documento nosotros hicimos matrices de información. Por ahí tuvimos toda una metodología bien interesante para poder analizar las leyes del país. Tuvimos que sistematizar la información porque si no iba a ser muy complicado. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar los estándares internacionales y los estándares nacionales. Como base para el estudio tomamos estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, por ejemplo, de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión. También tomamos los estándares desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos, por ejemplo, las fuentes de información, las sentencias, las jurisprudencias de la Suprema Corte, todo eso lo encuentran en el documento, ¿no? Todo lo encuentran en el documento, ahí lo pueden ustedes consultar sin ningún problema, tienen inclusive los links para poder ir directamente a la resolución, etc. Identificamos estándares, sistematizamos los estándares, identificamos los aspectos más importantes de cada estándar y luego creamos matrices de información para que nosotros pudiéramos, al momento de estar leyendo las leyes, estar identificando los elementos que nos interesaban para poder determinar si la ley cumplía o no cumplía con los estándares, ¿no? Hicimos un ejercicio justamente de identificación de elementos en cada legislación para poder determinar si estaba cumpliendo o no cumpliendo con los estándares internacionales. Muy bien. El Estado mexicano ha ratificado más de 200 instrumentos internacionales en materia, solo en materia de derechos humanos, ¿eh? Y como ustedes saben, derivado de la reforma constitucional del año 2011, que ya no es la nueva reforma en materia de derechos humanos, ya tiene ya va a cumplir más de 10 años, este año cumple ya 11 años. A ver, ¿no será que ya estamos cumpliendo? Todavía no, va hasta a punto de cumplir 11 años este año, ya no es nueva, o sea, ya es una reforma que tiene 11 años y que por lo tanto ya debería de estar plenamente integrada en la forma de, por ejemplo, de juzgar de las personas que se encargan de aplicar justicia o de quienes están en el servicio público. Lo cierto es que todavía hay algunos aspectos que no se cumplen, ¿no? Cabalmente. Todavía, por ejemplo, a mí en mi ejercicio profesional, como ustedes escucharon ahí en mi presentación, que amablemente el doctor Miguel le leyó hace un momento, me dedico a la consultoría de temas de derechos humanos y muchas veces me toca enfrentarme a barreras institucionales en donde las propias autoridades mexicanas, aún ya después de esta reforma, no adecúan estos estándares. Es decir, tenemos más de 200 instrumentos internacionales, tratados internacionales que desde el derecho internacional público, al ser ratificados por el Estado mexicano, son obligatorios para nuestro país, tomando en cuenta la reforma del 2011, lo que se ha definido desde la Suprema Corte de Justicia después de esta reforma. Es decir, por ejemplo, la controversia 293 del 2011, que por ahí nos arroja algunos estándares importantes al respecto, que tiene también estándares que nosotros criticamos, pero por ahí también nos dice algunos aspectos importantes, por ejemplo, que todas las autoridades jurisdiccionales mexicanas están obligadas a observar los estándares del sistema interamericano, es decir, las sentencias y lo que ha dicho la Corte Interamericana en sus sentencias, aun y cuando no se trate de sentencias sobre el Estado mexicano. Y esto nos abre mucho el panorama de lo que tienen que observar nuestras autoridades jurisdiccionales, que lamentablemente no siempre lo observan. Y por ahí encontramos nosotros algunas barreras institucionales. Por eso nosotros tomamos en gran medida estos estándares, porque estos estándares además han sido recogidos también ya por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ahí tenemos entonces que vamos haciendo nuestro marco para tomar, identificar y valorar a las legislaciones, un marco más sólido, en donde el propio Estado mexicano, a través de su soberanía, se ha obligado con estos estándares y por lo tanto no puede decirles que no, ¿no? Y así está plenamente ya establecido en los estándares. Por eso utilizamos en gran parte los estándares internacionales.
Aquí ustedes pueden ver en pantalla algunos de los utilizados, no son todos, pero por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece un artículo específicamente, el artículo 19, que es sobre libertad de expresión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece también un artículo específicamente sobre libertad de expresión, artículo 13, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, que son una serie de sentencias ya en donde se ha recogido una jurisprudencia muy clara desde el sistema interamericano. Por ejemplo, el aspecto de que los delitos contra el honor no deberían de estar catalogados como delitos, sino que más bien deberían de estar dentro de las legislaciones civiles para que se conozca a través de la responsabilidad civil y que no se conozca como delito, sino como responsabilidad civil. Sí es cierto que a través de la libertad de expresión se pueden afectar los derechos de otras personas, es cierto. Pero la libertad de expresión también es un derecho humano. Y entonces aquí tenemos una colisión, una posible colisión de dos derechos humanos. Derecho humano a la libertad de expresión y los derechos humanos que podrían derivar de una afectación del uso de la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, derecho a la intimidad, derecho al honor, etc. Lo que ha dicho el sistema interamericano es que si bien la libertad de expresión puede causar daños a otros derechos si se usa de forma incorrecta, lo cierto es que no debería de sancionarse a través de la vía penal, sino que debería sancionarse a través de la vía civil. Y por ahí nos da una serie de estándares que nosotros debemos de estar tomando en consideración para la elaboración de nuestras legislaciones. También tenemos informes y casos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo no jurisdiccional, pero sí es un organismo político cuasi jurisdiccional del sistema interamericano que también forma parte desde el derecho internacional público, o sea, sus resoluciones forman parte de la jurisprudencia del sistema interamericano y por lo tanto es importante, por ejemplo, lo que nos puedan decir los informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o lo que nos puedan decir los informes temáticos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que es una de las más importantes por todo el trabajo que ha venido realizando. Es decir, es una de las relatorías más sólidas en cuanto a la generación de estándares en materia de libertad de expresión y de protección a la libertad de expresión. También tenemos observaciones generales e informes de Naciones Unidas, y no me voy a poner muy técnico, pero solamente que ustedes sepan que esto también tiene sustento en los informes de los mecanismos convencionales de Naciones Unidas, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también de los informes de las relatorías de Naciones Unidas, de la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, etc. Solamente un poco para que ustedes lo vean, si analizan el informe con más detalle van a poder encontrar toda la caja de herramientas, por llamarlo de alguna manera, que nosotros utilizamos para elaborar este diagnóstico legislativo. Ahora bien, ya recuerdan que les comentaba hace un momento que habíamos utilizado una serie de elementos para nosotros valorar si la legislación cumplía o no cumplía. A continuación, les voy a ir explicando poco a poco los elementos que nosotros utilizamos y cómo nosotros los valoramos para el análisis legislativo. Por ejemplo, un aspecto bien importante que nos han dicho los estándares, y no solamente los internacionales, sino también de la Suprema Corte de Justicia, es que debe de existir un estándar diferenciado del discurso. No es lo mismo si yo hablo públicamente de una persona privada, o sea, de una persona que no tiene ninguna relevancia en la vida pública, a que yo me esté expresando, por ejemplo, de un servidor público, o de un candidato político, o de alguien que fue servidor público. Porque en ese caso, puede ser que lo que yo estoy diciendo sea de interés público. Y es diferente cuando yo me refiero en uso de mi libertad de expresión sobre temas de interés público a cuando yo me refiero sobre temas de interés privado. Ahí hay una diferencia y los estándares nos han dicho, la legislación tiene que establecer un estándar diferenciado para poder saber de qué manera se van a afectar los derechos y de qué manera posiblemente se podría sancionar o reparar una afectación de derechos de la personalidad, como derecho al honor, derecho a la intimidad, etc.
La norma contempla proteger primero, nos dice el estándar, discurso político y sobre temas de asuntos de interés público. Más adelante les voy a poner aquí en pantalla también lo que nosotros proponemos ya con redacción, ¿no? O sea, ya como proponemos que se redacte en la ley. Y en la ley inclusive establecemos qué se debe de entender por tema de interés público. Porque si tú dices, se debe proteger los temas de interés público, también a veces pues queda muy al arbitrio del legislador, de la persona que aplica justicia, que se entenderá por interés público, ¿no? Hay estándares ya que nos hablan de qué se debe entender por interés público, ¿no? Y una de las cosas que también hemos, que un poco es también por el sistema de tradición romanista en el que se desarrolla nuestro sistema legislativo, es que es un sistema más normativo que interpretativo. Y a veces las herramientas tienen que estar explícitamente establecidas en la ley para que el juzgador o la juzgadora tenga herramientas más claras de interpretación y de aplicación de la ley. En segundo lugar, tenemos discursos sobre funcionarios públicos o funcionarias públicas. El discurso sobre funcionarios públicos o funcionarias públicas también debe de gozar de una mayor protección. En tercer lugar, tenemos el discurso, que se configura un elemento de identidad o dignidad de las personas de quien se expresa. Vamos a suponer una persona que se expresa públicamente sobre su identidad racial. La persona que dice, yo me considero afromexicano, y que en razón de decir yo me considero afromexicano, en razón de eso tiene alguna consecuencia pública, una repercusión. Ese discurso debe estar protegido. Una persona que dice, yo me identifico como una persona no binaria, y en razón de esa autoidentificación pública, empieza a sufrir de alguna consecuencia, ¿no? O una persona que dice, yo me identifico como persona gay, o como persona trans, y que en razón de eso empieza a tener un ataque público. Ese discurso también está protegido por la libertad de expresión. Los discursos que implican un elemento de identidad de la dignidad de las personas que se expresa, ¿no? Y en ese caso, nosotros lo que teníamos que identificar en cada ley era si la legislación que estábamos analizando, con este enfoque diferenciado, lo establecía además con un factor de ponderación para el juez o la jueza. Aquí, déjenme les adelanto algo. Muy pocas leyes tenían un estándar diferenciado en el discurso. Casi ninguna ley tiene un estándar diferenciado en el discurso. Son más las que no lo tienen. Y justamente eso nos ha traído muchas consecuencias en el país. Ha habido casos muy conocidos que han tenido que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, de periodistas que haciendo una investigación periodística han revelado corrupción por parte, por ejemplo, de personas que fueron gobernadoras o gobernadores, ¿no? Gobernadores principalmente. Y que estos, al sentirse aludidos, pues empiezan juicios civiles. Me está faltando al honor, a mi intimidad, a la concepción que tienen públicamente de mí, porque está diciendo que soy un corrupto. Y eso no está totalmente o plenamente demostrado, no lo demostró ningún tribunal, entonces lo que está diciendo este periodista es falso y me está afectando en mi honra, en mi reputación. Lamentablemente, este tipo de discurso, este tipo de situaciones, mejor dicho, ha sido una constante en contra de los periodistas de investigación en el país. Y ha sido una forma inclusive de amenaza hacia las personas periodistas en el país. Por eso cuando yo les decía que este tipo de legislaciones que permiten que los casos puedan irse tan altos, pues implican una cuestión de autocensura. ¿Por qué? Porque el periodista dice, a ver, si yo saco este reportaje, así me demandan. Y me demandan no por 1,000 pesos, me demandan por millones de pesos. Y el periodista, ustedes... Les decía hace un rato que los periodistas no tienen garantizados sus derechos laborales en la legislación. O sea, hay casos gravísimos en el país en donde los periodistas les pagan 20 pesos, 50 pesos por nota. Por nota que saquen. O sea, una nota en donde tienen que investigar y redactar. 20, 50 pesos. 60 pesos, ¿no? Sin salario fijo,
sin derechos sociales, sin seguridad social de ningún tipo. ¿Ustedes creen que un periodista que vive en estas condiciones va a tener, primero, la protección, o mejor dicho, el acompañamiento jurídico para poder llevar un juicio de esta naturaleza en donde te enfrentas a una persona con un poder político, económico, etcétera, que tiene todos los recursos para llevar un juicio de esta naturaleza hasta las últimas consecuencias, como el que les cuento que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia? Es muy complicado para un periodista poder llevar esto y dice, bueno, pues si me van a demandar y me pongo, pues mejor no saco la nota, ¿no? A eso se le llama autocensura. El propio periodista se abstiene de sacar una publicación porque la propia legislación es tan ambigua que sabe que con esa ambigüedad podría ser fácilmente sancionado por un juez o una jueza, ¿no? Justamente cuando hablamos del estándar de discurso diferenciado es proteger los discursos sobre este tipo de personas. Si ustedes se dan cuenta, aquí el discurso sobre una persona privada no está poniéndose con una especial protección, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo hago en mi vida privada, si yo los domingos en la mañana o los sábados en la mañana desayuno chilaquiles, pues eso no es un tema de interés público. Si yo pago esos chilaquiles con el dinero que me gané en la semana, pues eso no es de interés público. Pero es diferente cuando es un servidor público que con dinero del erario público no solo desayuna chilaquiles, sino tiene una cadena de chilaquiles en todo México y que no nos queda claro de dónde fueron los primeros recursos, porque si contamos todos sus salarios como servidor público, no te dan las cuentas. Entonces ahí el tema ya es de interés público. Por eso la protección de los discursos diferenciados es importante en la legislación civil. Por eso, esa es la importancia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos si la redacción de la legislación implica censura directa o indirecta. No encontramos en México ninguna legislación que implicara censura directa. Ninguna. O sea, ninguna legislación te dice, no puedes hablar de esto. No sé si alguien está platicando. Sí, no sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta. Por ahí se nos abrió el micrófono. Si hay dudas o preguntas, con todo gusto, ¿eh? Nos pueden levantar la mano y encantadísimos aquí de poderlas, sí, claro, contestar. Sí, sí. De hecho, si alguien, inclusive aquí, si alguien aquí tiene algún comentario, doctor, igual, no, por mí está bien también abrir la conversación desde este momento, si no también podemos dejar un espacio al final. Como ustedes decían, a mí la verdad, si les soy honesto, me gusta más la interacción, ¿eh? O sea, sí me gusta la interacción, no tengo ningún problema con que haya interacción, con que me interrumpan, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada, obviamente. Adelante, ¿no? Sí. Yo sí tengo una pregunta. Los diferentes mecanismos o instituciones como INAI y COTAI, que nacieron con un espíritu de transparencia, pero después han sido utilizados, ¿no?, para filtrar la información a disposición del federal. Esa misma impresión, esa misma lectura resaltó de la investigación que realizaron. Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero honestamente esa parte no entró en la investigación. O sea, nosotros no investigamos a estos institutos, más bien nos enfocamos en en estas 4 materias: civil, penal. ¿Pudimos haberla ampliado más? Sí, pero si soy honesto, el equipo era pequeño, entonces no teníamos como tanta capacidad humana para abarcar tantos temas, pero es un tema bien interesante porque en efecto un mal uso de estas instituciones, que también están recogidas desde la Constitución, desde el artículo 6º, si mal no recuerdo. El artículo 6º nos habla de la libertad de expresión, de su protección, de las limitaciones inclusive de la libertad de expresión, y nos habla de la transparencia y del acceso a la información pública, y nos habla de este tipo de informaciones. Y obviamente un mal uso de esta información pues también es inadecuado. Yo siempre digo esto, y esto lo digo en mis clases de la maestría y en mis clases de la licenciatura, y siempre que doy un curso: ningún derecho es absoluto.
todos los derechos tienen límites. Por más que hablemos de un derecho humano, todo derecho humano tiene un límite. Pues les decía, ahorita vamos a hablar de las limitaciones, por ejemplo, de la libertad de expresión. Tiene límites. La libertad de expresión es absoluta. Pues claro que no. Por ejemplo, un discurso de odio no está protegido en la libertad de expresión, ¿no? Un discurso que dañe el interés superior de la infancia no está protegido por la libertad de expresión. Igual, si el uso de la información pública se usa de manera inadecuada, puede ser que la protección tampoco encuentre una cabida ahí, ¿no? En ese sentido, y respondiendo a la pregunta específicamente, no nos centramos en ese punto en particular. Es un tema bien interesante que creo que vale la pena que sí, en el futuro nos sentemos también a analizar cómo estos institutos, estas instituciones se usan, que creo yo que han tenido una muy valiosa aportación a la transparencia. De venir de una situación de mucha opacidad en cómo se llevaban a cabo las cuestiones públicas, a encontrar que podemos tener acceso a veces, yo recuerdo antes, cuando estudiaba, era inclusive casi imposible, o una labor así de investigación muy profunda, saber cuánto gana un servidor público. Sí. Ahora tú puedes saber cuánto gana un servidor público sin ni siquiera hacer una solicitud de información. Y creo que eso es valioso. Pero no todas las prestaciones sindicales que tienen. Bueno, claro, y eso ahí es un tema, eso es justamente Sí. a lo que iba, que tenemos este sistema y luego pareciera, por ejemplo, luego nos encontramos con que muchas instituciones tienen un 100% de cumplimiento con las obligaciones de transparencia. Y decimos, pero ¿cómo si a mí no me han dado esta información, si yo he pedido esta información? ¿Cómo tienen un 100% de cumplimiento y vemos que todavía hay cosas que están en la opacidad? Entonces todavía hay una disonancia, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, entonces, un poco para cerrar la pregunta, eso no lo estudiamos en esta investigación, pero creo que vale la pena, sí, que se estudie, ¿no? Y, igual que otras instituciones que abogan por ciertos derechos y que podrían, tal vez en algún momento, podrían utilizarse de manera incorrecta o para fines políticos, que eso creo que es una de las cosas que deberíamos siempre tener en consideración. Que estas instituciones, y que por eso se ha buscado que sean órganos autónomos, ¿no? El INE, las comisiones de derechos humanos, etcétera, se busca que sean órganos autónomos para que justamente estén alejados de estos intereses políticos. Lamentablemente en la práctica ha sido complicado, sí. Y en tu opinión, ¿crees que tenga que ver también el presupuesto o la reducción de presupuesto que han tenido este tipo de instituciones que en ocasiones han, pues, o sea, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, que se ha dedicado a proteger, por ejemplo, este tipo de personas? Sí, yo creo que sí. De hecho, los propios estándares internacionales nos hablan de la importancia del presupuesto, ¿no? O sea, la importancia del presupuesto para poder garantizar derechos humanos, y que estas instituciones que buscan garantizar un derecho humano tengan menos presupuesto implican varias cosas. Por ejemplo, si tú estás hablando de que un órgano autónomo debe de tener autonomía presupuestal, implica que el órgano autónomo debe decidir cuánto presupuesto debe de tener. Pero ¿qué pasa cuando en todo el proceso, porque es todo un proceso para definir los presupuestos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo aquí de Nuevo León, un caso en el que a mí en lo particular me tocó participar desde el litigio, por ejemplo. La Comisión Estatal Electoral es un órgano autónomo del Estado de Nuevo León. Se encarga de organizar las elecciones locales. La Constitución dice que debe de tener autonomía presupuestal, pero el proceso es el siguiente. El órgano autónomo dice, yo quiero tanto de presupuesto, y se lo manda al Ejecutivo. Y el Ejecutivo no debería de moverle y mandarlo así directo al Legislativo. ¿Pero qué hace el Ejecutivo? Dice, mira, estás pidiendo mucho. Le recorto aquí, 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 y así lo mando al Ejecutivo. Ahí el Ejecutivo ya está metiéndose con la autonomía presupuestal del órgano autónomo. Sin embargo, eso pasa muy comúnmente en casi todos los procesos de presupuesto de los órganos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que obviamente cuando ocurre esta reducción presupuestal a órganos autónomos, pues básicamente los estás poniendo contra la pared, ¿no? Les estás poniendo contra la pared porque estás diciendo, oye, se supone que tengo autonomía presupuestal y es parte de mi autonomía para yo poder hacer un buen trabajo,
pero el Ejecutivo me está recortando sin que yo le dé permiso de que me recorte. Y luego llega el Legislativo y el Legislativo dice, ah, mira, me está pidiendo esto. Y son 20 millones menos que el pasado, pero pues ellos me lo están pidiendo, pues ahí va. Ese problema, claro que afecta en la protección de derechos. Por ejemplo, Naciones Unidas, a través de diversos informes, ha dicho que debe de existir, por ejemplo, un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Y con un presupuesto con perspectiva de derechos humanos implica que deben de presupuestarse, en primer lugar, los derechos de las personas, los derechos fundamentales básicos y las instituciones que se encargan de protegerlos. Si tú le quitas importancia a esto, pues haz de cuenta que estás dejando en desprotección una serie de derechos, ¿no? Le quitamos presupuesto a la educación, pues se cuenta que le estamos quitando herramientas a la educación, le quitamos presupuesto a la salud, estamos quitando herramientas a la salud, le quitamos presupuesto a temas de vivienda, le estamos quitando a la vivienda, que es un derecho humano, ¿no? Le quitamos presupuesto a los órganos autónomos que se encargan de proteger estos derechos, pues le estamos quitando herramientas a las personas para poder protegerse, ¿no? Y creo que en efecto hay un impacto en los derechos cuando hay una reducción presupuestal. Yo lo creo sin duda, ¿no? Muy bien. Bueno, regresando un poco, les decía, implica estudiar si la legislación tiene censura o no censura. No encontramos ninguna legislación que censurara directamente, pero sí, la gran mayoría tiene algo de censura indirecta. Y la censura indirecta se desarrolla principalmente por la falta de claridad en la legislación. La legislación es tan ambigua, en muchos casos, que esa ambigüedad hace que los periodistas y las periodistas no se sientan en confianza de poder sacar adelante sus... Pues sí, lo hemos visto con periodistas de la talla, por ejemplo, de Carmen Aristegui, ¿no? Que por investigaciones periodísticas han sido, en el rubro del periodismo, se le conoce, se le llama como acoso judicial. Es en donde se utilizan recursos judiciales para intentar silenciar periodistas, ¿no? Inclusive en el caso de Carmen Aristegui fue un litigio y ella tenía los recursos y los medios para defenderse, pero ¿cuántos periodistas no tienen esos recursos y esos medios para defenderse, ¿no? Muy bien. Por ahí vemos que la excepción de la prohibición de censura, hay una excepción a la prohibición de censura, se establece en el artículo 13 de la Convención Americana, en el numeral 4, en el párrafo 4, quiere decir, ¿cuál es la excepción de la censura? ¿Qué cosas podrían eventualmente censurarse sin que fuera violatorio a la libertad de expresión? El artículo 13 nos dice, los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el uso exclusivo de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2, ¿no? ¿Y qué nos dice el inciso 2? El inciso 2 del artículo 13 nos dice, el ejercicio previsto en este artículo no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Es decir, a mí no me pueden decir que no puedo decir algo. Si yo digo algo, yo voy a tener una responsabilidad después de decirlo, no antes de, porque antes de ya es censura, a excepción de esto que ven en pantalla. Claro, siempre hay un límite. ¿Y cuáles son esos límites? El respeto a los derechos de la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Y dentro de esta interpretación es, por ejemplo, también los discursos de odio, ¿no? En la Alemania nazi, que sí le conocen muchos historiadores, ¿no? La Alemania que estuvo dirigida por el gobierno de Adolfo Hitler, había un discurso de odio. Había un discurso público de odio, en donde se mencionaba que cierto grupo social, los judíos principalmente, eran el problema de la humanidad y que había que, pues, desaparecer. Pero bueno, además había otros grupos que también eran afectados. Los judíos fueron los más visibles en este tema, pero justamente el gobierno nazi se la llevó, por ejemplo, contra personas de la diversidad sexual también, contra personas con discapacidad, personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Cualquier persona que también no entrara en sus esquemas fenotípicos, de color de piel, color de ojos, etcétera. Toda la parte de eugenesis, ¿no? Ajá, ese curso. Exactamente.
Muy bien, entonces, pues esas cosas no están protegidas por la libertad de expresión, ¿no? Esas cosas no están protegidas, esos discursos no están protegidos. Lo que está protegido, pues son, por ejemplo, derechos de la infancia, la reputación de una persona, siempre y cuando obviamente sea a través, ahorita lo vamos a ver con el estándar de real malicia. Yo tengo una pregunta, digo, en lo que cambias la femina. Por ejemplo, justo con la censura, bueno, no la censura, la prohibición que se le da a Cuadri de participar nuevamente en comicios electorales, es derivado de todo esto, digo, por la comunicación que tuvo, las expresiones que tuvo en contra de la comunidad trans, ¿no? ¿Se deriva de todo esto que estás comentando? Sí, ahí habría, o sea, en este momento, y justamente el tema de identificar qué es un discurso de odio es un aspecto bastante complejo. Porque los estándares, hay varios estándares al respecto sobre qué entendemos por discurso de odio, y el discurso de odio implica que exista a su vez la generación de algún tipo de violencia hacia un grupo poblacional sobre el que te estás expresando, ¿no? Y justamente los servidores públicos, por ejemplo, diputados federales como Cuadri, tienen un uso potencializado de su voz, ¿no? Porque representan, según nuestra democracia, representan a un sector importante de la población. Y el hablar en una tribuna como lo es el Congreso Federal de un grupo y hacerlo con un enfoque que podría derivar en cuestiones de odio. Hay, por ejemplo, hay estadísticas que nos hablan de que las personas trans, por ejemplo, viven una situación de violencia muy grave en el mundo y en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo exactamente el promedio de vida, pero según leía, el promedio de vida de las mujeres trans es como de 30 años. 35 años. Entonces, pues son 35 años, imagínense ustedes, y no es porque, o sea, no es porque quieran vivir poco, es porque se enfrentan a una situación de violencia estructural y sistemática. Si no es por un tema de salud, acceso a sistemas de salud, sino una violencia que son víctimas diariamente. Exacto, hay personas trans que han sido asesinadas en la calle a plena luz del día sin estar haciendo nada, ¿no? Yo como defensor de derechos humanos he conocido aquí en Nuevo León casos, por ejemplo, de violencia, de tortura a mujeres trans solamente por ir caminando en la calle por parte de policías municipales, en donde las detienen, las llevan a las cárceles municipales, las golpean, las torturan, solamente porque no les gusta, ¿no? No les gusta. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo y luego tenemos a un servidor público que utiliza una de las tribunas más grandes del país para hablar denostativamente de un grupo poblacional que de por sí ya se enfrenta a una situación de violencia, pues ahí sí yo sí creería que el discurso no tiene la protección, ¿no? O sea, porque ahí sí está, de hecho, justamente volvemos a los tres tipos de discursos que estábamos hablando. Es un discurso que habla en contra de la dignidad de una persona por su identidad. Entonces ahí el discurso no cabe en la protección de la libertad de expresión. Habría que hacer un análisis más profundo, claro, definitivamente, porque como les decía, a veces también, y esto es un tema que a veces yo escucho mucha gente habla del discurso de odio de manera muy ligera. El discurso de odio tiene estándares muy precisos para que se cumpla, ¿no? No todo es discurso de odio. Algunas cosas podrán ser discursos discriminatorios, etcétera, pero el discurso de odio es la forma más grave del discurso, ¿no? Aquella que implica que en efecto las personas salgan a las calles, por ejemplo, a atacar a una persona. Algunos, por ejemplo, me tocaba leer algunos artículos que decían que lo que hacía Trump en Estados Unidos era un discurso de odio. Porque incentivaba, por ejemplo, a que personas que no les gustaban los latinoamericanos tomaran sus armas y abrieran fuego. Cosa que lamentablemente en Estados Unidos pasa, ¿no? Y ha sido pasando en días recientes. Entonces algunos decían, es que ese discurso, esa arenga de Donald Trump impulsa la violencia y es una violencia que puede llegar al asesinato, ¿no? Al homicidio, a matar a alguien. Entonces, pues por ahí el discurso de odio es lo más grave, no todo es discurso de odio, pero
Obviamente un discurso discriminatorio pues tampoco está protegido por la libertad de expresión, ¿no? O sea, un discurso en donde yo estoy discriminando, algunos dicen, es que es mi opinión. Pues a ver, si tu opinión tiene una consecuencia negativa en los derechos de alguien, ahí tu opinión ya está afectando los derechos de otra persona, ¿no? Porque las palabras al final del día son instrumentos poderosos, ¿no? Actualmente, ¿hay algún tipo penal que si bien, ok, no se llame ese tipo penal de discurso de odio, pero hay algún tipo penal que prevea, pues que en este tipo de casos donde hay discurso de odio, que haya alguna pena? Bueno, ahí es una pregunta bien interesante, porque en nuestro país casi, de hecho el Código Civil, el Código Penal Federal y los códigos civiles estatales, la mayoría tienen el delito de discriminación, en donde podría entrar esto. Pero el delito de discriminación en muchos lugares, en muchos estados, y de hecho es uno de los resultados que nosotros obtuvimos de la investigación, no está bien regulado. Y el delito de discriminación podría inclusive afectar a la libertad de prensa por la falta de regulación o por la regulación imprecisa. Ustedes saben que en materia penal existe algo que se llama taxatividad penal, y es decir que los delitos tienen que estar claramente redactados, ¿no? Ahí sí la técnica legislativa es bien importante. El estándar de taxatividad es diferente en la legislación civil, en la legislación penal es muchísimo más estricto. Lamentablemente nuestros códigos penales, pues sí carecen en muchos aspectos de una técnica legislativa que abone a tener, por ejemplo, un delito de discriminación, por ejemplo, de su ambigüedad, y eso ha pasado ya porque son casos que ha atendido Propuesta Cívica, que es esta organización con la que trabajamos para hacer esta publicación, en donde ha habido estados en donde una persona es procesada por un tema de delito de discriminación por un artículo periodístico. En el artículo periodístico la persona hizo alguna referencia discriminatoria, no, pero como el artículo periodístico implicó, por ejemplo, que la persona no tuviera acceso a una candidatura política, dice, es que me están discriminando por este artículo periodístico. Y entonces acusa al periodista de discriminación por el efecto de su artículo. Y ahí es en donde nos encontramos que la falta de una regulación adecuada puede tener como consecuencia que estos delitos se utilicen de mala manera. Y esa es justamente la razón por la cual existían en la mayoría de los estados los delitos contra el honor, porque eran una forma de buscar silenciar a los periodistas. Es decir, oye, sacas un artículo sobre mí, ahí está este delito de difamación, te puedo meter a la cárcel. Y por eso, y eso ha dicho el sistema interamericano, dice, los delitos contra el honor no deberían de ser delitos, porque estás poniéndole la pena más grave, la privación de la libertad, a algo que podría atenderse desde la vía civil. Por ejemplo, si realmente afectó tus derechos, pues que se sancione económicamente. Pero ¿por qué habrías de privarlo de la libertad? Claro, la Corte Interamericana inclusive ha dicho que puede haber algunos supuestos excepcionales en donde la libertad de expresión tenga que castigarse con pena privativa de la libertad, sí, pero eso en casos en donde la afectación es muy grave, ¿no? Y yo diría ahí, pues en un discurso de odio puede ser, ¿no? Oye, con tu discurso un montón de personas salieron a buscar y a apedrear a tal grupo de la población, pues creo que ahí va más allá de una indemnización económica, ¿no? Porque tu discurso fue un discurso que incentivó a la violencia. Pero bueno, eso es en una excepcionalidad. Aquí nosotros, en Nuevo León, por ejemplo, lo tenemos como la regla. Injuria, difamación, etcétera, vía penal, aquí en Nuevo León. Entonces, bueno, no me vayan a estar escuchando algún servidor público porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando doy un curso de este tipo y empiezo a mencionar algún servidor público, digo, bueno, estamos en un mundo más democrático que en el que nos encontrábamos hace 40 años, pues sí, pero lamentablemente no han querido quitar estas cosas todavía de la ley, ¿no? ¿Y en la práctica qué tanto se aplica los delitos contra el honor en el Estado? En la práctica, por ahí tenemos, hicimos un ejercicio de solicitudes de información en los estados y no nos respondieron
concretamente, ¿no? Porque justamente era uno de los aspectos que nosotros queríamos tener muy claro. A ver, Poder Judicial, dime, ¿cuántos casos de difamación, de delito, cuántas cosas sentenciado, has procesado? Fiscalía, a ver, dime cuántos casos tienes. A ver, no nos respondieron. La mayoría de los estados no nos respondió. Lo que nosotros tenemos conocimiento son por los casos que sí se atienden directamente desde las organizaciones, ¿no? Y lamentablemente sí es un aspecto grave. Al parecer, cada vez es menos el uso de la vía penal y se usa la vía civil. Pero en Nuevo León tenemos un aspecto grave, que la vía civil no está regulada. Y no está regulada porque está en la vía penal. Esa es la razón. O sea, nosotros no tenemos una regulación específica en nuestro Código Civil porque está en el Código Penal. Y en cualquier momento existe la posibilidad y el riesgo de que alguien diga, oye, pues aquí está la vía penal, ¿no? Vamos a usarla. Y es un tema de preocupación, que existe el riesgo jurídico. Si intentamos revisarlo, hicimos solicitudes de información, no se nos respondió, nos decían que ellos no tenían segregada la información en esos temas, etcétera, ¿no? Lo que regularmente responden. Y por ahí, pues eso también nos da un indicador de que pues ni siquiera le dan una prioridad a tener por lo menos una sistematización con esta visión, ¿no? Una visión, por ejemplo, de protección a la libertad de prensa, cuando es un tema muy grave en el país, la libertad de prensa. Si bien es cierto que Nuevo León no ha sido el estado más señalado por violencia a la libertad de prensa, ha habido otros estados con más casos. Yo sí conozco de forma personal varios casos de acoso a periodistas, ¿no? De violencia a periodistas. Entonces, estamos en uno de los años en donde más periodistas han sido asesinados en el país, etcétera. Es como todo esto, toda la legislación y toda esta incertidumbre que genera la legislación es parte de lo que abona a esto. Si ustedes recordarán, tenemos en nuestro país un nivel de impunidad. Depende de la estadística que se agarren, de entre 95 y 99% de impunidad. 95 y 99% de impunidad tenemos más o menos, ¿no? Entonces, oye, alguien es acosado, un periodista es acosado, perseguido, asesinado, es muy probable que no se haga justicia, ¿no? Si nos vamos únicamente al tema de las estadísticas. Es un aspecto igual de preocupación, ¿no? Si bien nos gustaría tener la información más clara, no la tenemos en este momento. Es una muy buena pregunta y es algo que definitivamente creo que es importante para tener un diagnóstico también más preciso. Lamentablemente no lo tenemos. Lo que sí tenemos son los casos que se han atendido de estas organizaciones y nos dicen que pues sí, el uso de la vía penal sigue usándose en los estados en donde hay. Cada vez son menos, pero Nuevo León sigue siendo de los pocos que no han querido cambiar eso. Ya se cambió a nivel federal, prácticamente, ahorita no tengo el dato, no les quiero decir una mentira, pero la gran mayoría ya lo quitó, ¿no? Son algunos, creo que son 4 o 5 estados que tienen todavía uno que otro delito contra el honor, y Nuevo León y Zacatecas son los que tienen todos los delitos contra el honor todavía en sus códigos penales. Zacatecas y Nuevo León más o menos estamos igual de mal, ¿no? O sea, estamos en cuanto a legislación. Sí. Entonces, ante esta carencia de acciones para restringir los discursos de odio, queda en el reconocimiento social de la sociedad de no darle resonancia a los discursos de odio, o bien cómo es que se limitan. Bueno, yo creo que podría haber, o sea, si se hace un buen litigio, puede haber, o sea, hay herramientas para limitarlos. Ha habido casos, o sea, inclusive ha habido casos aquí en Nuevo León. Yo recuerdo un activista que también fue funcionario público, Fernando Elizondo, no el exgobernador, es un abogado. Él iba a haber aquí una serie de conferencias de una persona que hablaba como de este tema de conversión de las personas gays, etcétera, que implicaba básicamente un discurso de odio, y él hizo una gestión como una especie de litigio estratégico. Sabemos que el litigio estratégico no necesariamente es jurisdiccional, sino es utilizar
una suerte de herramientas institucionales para lograr un cambio social. Entonces, él justamente lo que logró hacer fue que se cancelara eso aquí en Nuevo León, ¿no? Y ha habido varios casos así. Creo que el gran problema justamente es el que mencionas, la falta de herramientas para que esto sea sencillo. Tienes que hacer una estrategia de litigio para impedirlo. Hay muchas formas en las que el discurso se ha potencializado, ¿no? Por ejemplo, recordemos cuando Jaime Rodríguez Calderón era gobernador y que se aventó un montón de comentarios homofóbicos, misóginos, homofóbicos. Bueno, las propias mañaneras, muchas veces el presidente es seco de comentarios que caen en la discriminación. Y ahí hay un tema bien importante en el que no me quiero meter, porque luego nos desviamos del tema, pero justamente lo que iba es que, por ejemplo, cuando Jaime Rodríguez Calderón hacía estos comentarios, hubo recomendaciones de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y obligaron a Jaime Rodríguez Calderón a tomar cursos de perspectiva de género, de lenguaje incluyente, etc. Cuando menos hubo alguna consecuencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estos organismos de derechos humanos también están cooptados por un interés político? Pues a lo mejor ahí va a ser difícil que haya una... Justamente ese es el tema, ¿no? Si no tenemos una herramienta tan clara para poder esto, pues creo que las estrategias, cuando tienes un conocimiento tal vez jurídico, institucional, puedes desarrollar una estrategia para atender esto, pero si no la tienes, pues ahí puede ser que el tema se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca, ¿no? Entonces, bueno, y continuando, el test tripartito fue lo más importante que nosotros tomamos en consideración para el análisis de la ley. El test tripartito está desarrollado por la jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 y nos dice cómo deben de ser las limitaciones. Se llama test tripartito porque nos obliga a estudiar 3 aspectos para determinar si la legislación está bien o está mal. Aquí les adelanto una de las cuestiones generales, es que solamente un estado en su legislación cumple con el test tripartito, y esa es la Ciudad de México. Y solamente la Ciudad de México porque tiene una ley específicamente para este tema. Son los únicos que tienen una ley específicamente para el tema de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión. Y la ley más o menos cumple. ¿La ley es perfectible? Sí. Pero cumple cuando menos con el test tripartito. Y es la única que cumple. Todas las demás fallan en una cosa, porque para que se cumpla con el test tripartito tienes que cumplir con los 3 aspectos. Y aquí los voy a poner en pantalla, son estos 3. Primero, la limitación debe de haber sido definida de forma precisa. Ahí es bien importante. Si es ambigua, ya no se cumple. Precisa y clara a través de una ley formal y material. Todos los estados cumplen en que sea a través de una ley formal y material, ¿no? Pues sí, está hecha a través de los congresos locales, publicada en sus periódicos oficiales, o la ley federal, las leyes federales, pues Congreso de la Unión, Diario Oficial de la Federación. Ley formal y material. Sí, ok, ahí está ahí bien. Pero el tema de la definido de forma precisa es el problema. La gran mayoría de las leyes no están definidas de forma precisa en cuanto a las limitaciones a la libertad de expresión. Y al no definirlas de manera precisa, como ya les decía hace un momento, puede implicar una suerte de autocensura o censura previa. La limitación debe estar orientada al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. ¿Cuáles son esos objetivos imperiosos? Aquí el test tripartito nos dice que son los de la Convención Americana. Y nosotros además utilizamos también como parámetro los establecidos por la Constitución en el artículo 6. Los parámetros imperiosos a los que habla, perdón, pensé que estaban viendo aquí. Está. Ahí está, perdón. Los parámetros imperiosos de los que habla este segundo recuadro es justamente los que vienen en el párrafo segundo del artículo 13, que dice el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública. Yo ahí tengo mis temas con el tema de moral pública, ¿no? Porque la moral pública también puede ser ahí medio un tema ambiguo, ¿no? ¿Qué es moral? ¿Qué es la moral? Sí. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral y qué es la moral pública?
bueno, puede ser un tanto subjetivo, más si estamos hablando de no dar tanto espacio de interpretación para que se pueda dañar. Si vamos a suponer que alguien dice, no, es que las personas trans dañan la moral pública. Sí, no, la detención esta que hizo Six Flags en Ciudad de México por estarse besando a dos hombres, que decía que eso dañaba la moral. Exacto. Entonces, la moral sí, es muy subjetiva. Exacto. Entonces, por ahí pues, hay un tema complejo, ¿no? Digo, lo podríamos empezar a analizar desde la filosofía, de la ética, de la moral, pero pues no es el tema, ¿no? Estamos intentando analizarlo desde el derecho, que es intentarle darle una objetividad, y el hablar de moral, pues por ahí nos... Claro, lo interesante es que las propias sentencias de la Corte Interamericana ya nos han hablado de qué debe de entenderse por estas interpretaciones, claro. Y no nos habla de que debe de existir este parámetro tan amplio para decir, por ejemplo, que la diversidad sexual afecta a la moral pública, ¿no? Entonces ahí ya sería violatorio de otro derecho. Y además las que establece el artículo 6º de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las que establece el artículo 6º? Dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Eso dice el artículo 6º en su primer párrafo. Entonces, desde ella nos está protegiendo, ¿no? Dice, sino en el caso de que ataque a la moral, otra vez lo de la moral, la vida privada o el derecho de los terceros, provoque algún delito, puede ser ahí discurso de odio, o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por esta ley. Y ahí es un tema complejo, porque si bien tenemos una ley de derecho de réplica, es muy poco usada en la práctica. Y los códigos civiles estatales no hacen prácticamente uso del derecho de réplica. Entonces tenemos por ahí una cuestión, que eso es algo también de lo que yo les decía, y es algo a lo que me he enfrentado, por ejemplo, tratando con autoridades estatales. A las autoridades estatales dicen, oye, mira, es que está esta ley general, es que esta ley aplica. Si no está en la ley estatal escrito, yo no la voy a usar. Oye, pero es que es una ley que es de aplicancia, de observancia en todo el país, para todas las autoridades. Si no está en las leyes estatales, no se aplica. Y eso pasa mucho aquí en Nuevo León, por lo menos desde mi experiencia profesional. Entonces tenemos sí una ley de rectificación, pero no se aplica, y en muchos estados pasa lo mismo, porque los propios códigos ni siquiera hacen referencia a esa ley, ¿no? O no hacen referencia a una obligación de rectificación y respuesta, que ahorita explicamos qué es la rectificación o respuesta. Y la última característica del tripartito es que se debe analizar que la limitación sea para el logro de los fines imperiosos, que son estos mismos, que sea idónea para lograr esos fines, que sea necesaria y que sea proporcional. Nuestra ley, por ejemplo, el Código Civil no tiene ninguno de estos aspectos. Ninguno de los tres, ¿eh? O sea, nuestra ley ni siquiera tiene una ley clara, o sea, el Código Civil no es claro. La limitación del Código Civil de Nuevo León no está orientada a los logros, o sea, no se establece estas limitaciones que establece la Convención Americana ni la Constitución. No viene, no está escrito en ningún lado. Y la limitación tampoco es ni proporcional, ni necesaria, ni idónea. Podría ser, porque idónea, según los estándares, es que sea a través de la vía civil. Pero como no cumple con todos los demás, pues no se cumple el tripartito. Aquí es bien importante mencionar esto. Dice, se deben de cumplir las 3 condiciones para acreditar el cumplimiento del test tripartito. Se deben de cumplir las 3 condiciones para asegurar el cumplimiento del test tripartito. Aquí les explico un poco lo de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Necesidad. Dice, la Corte ha explicado el adjetivo necesarias en el sentido de imponer la restricción menos gravosa, la restricción menos grave, la restricción que menos afecte los derechos de ambas personas. Porque en estos casos siempre hay conflicto de 2 derechos humanos, libertad de expresión y derechos de personalidad. Como les decía, derechos de la personalidad son conocidos regularmente en México como honra, reputación, etc., honor. Y debe demostrarse que el objetivo imperioso que se persigue no puede alcanzarse por un medio menos restrictivo. A ver, si yo dije públicamente que tal persona era tal o cual, y eso afectó sus derechos, vamos a suponer que los dos éramos privados, ¿se puede reparar con una disculpa pública y con aceptando mi responsabilidad? Puede ser,
Puede ser que eso sea suficiente. Oye, que tuvo un impacto además económico porque perdió negocios. Bueno, a lo mejor ahí yo tendría que pagar además una indemnización. ¿Tendría que ir yo a la cárcel por eso? ¿La persona sufrió un daño grave en su vida por lo que yo dije? No. Pues entonces ahí a lo mejor el medio menos restrictivo sería la vía civil, a través de la responsabilidad civil. Que hay toda una teoría de la responsabilidad civil ya desarrollada en nuestro país. O sea, ahí sí que no nos estamos poniendo a inventar nada. La responsabilidad civil es algo ya muy desarrollado en el derecho mexicano. Se prevé la aplicación del test de estricta necesidad. Aquí el test de estricta necesidad es básicamente que la autoridad diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Se puede conciliar el equilibrio de la libertad de expresión con un régimen menos dañino? Por ejemplo, dar prioridad a la rectificación y respuesta. Vamos a suponer que pasa algo como lo que les cuento y el juez lo primero que tiene que decidir según los estándares, y eso sería lo idóneo, es decir, ¿sabes qué? Tenemos que proponer una suerte de rectificación o respuesta. Tal vez con la rectificación o respuesta sea suficiente. Que la persona diga públicamente, a lo mejor yo dije públicamente que tal persona pertenecía a un grupo del crimen organizado y me equivoqué. Públicamente digo, me equivoqué, la persona no pertenecía. ¿Eso podría ser suficiente? Depende del caso. Si el juez determina que eso no es suficiente, pues ya podría haber alguna indemnización económica. Pero lo primero que tendría que valorar es el aspecto de una rectificación o respuesta, y es a través del test de estricta necesidad. Y la idoneidad es que el instrumento sea el más idóneo, que según el estándar la generalidad es que sea a través de la vía civil y no de la vía penal. Y que sea proporcional. Aquí en proporcional, por ejemplo, esto sí que la mayoría de las leyes civiles de nuestro país lo tienen. Que dicen, el juez deberá de garantizar la proporcionalidad y deberá de estudiar, y más o menos habla de estos elementos, con otras palabras, etcétera, pero sí son más o menos. La ley de Nuevo León tampoco lo tiene, o sea, no tiene un estándar de proporcionalidad que el juez pueda usar. Y los tres elementos para identificar la proporcionalidad es: uno, que el grado de afectación del derecho a libertad de expresión sea grave, intermedio o moderada. Dos, la importancia de satisfacer el derecho humano que se busca proteger mediante la libertad, mediante la limitación a la libertad de expresión. Y tres, si la satisfacción de dicho derecho justifica en consecuencia la afectación de la libertad de expresión. Es decir, se trata de hacer un ejercicio de ponderación de estos tres elementos. Obviamente ahí sí tú le das al juzgador o la juzgadora los tres elementos, y la creatividad jurisdiccional es la que va a verse ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado participar en algunos dictámenes de reparación en donde se tienen que utilizar herramientas como esta, y pues como cuando estás haciendo una cuestión de este tipo para, por ejemplo, determinar la proporcionalidad o el daño, si fue grave, intermedio o moderado, pues tienes que adjuntar muchas herramientas, ¿no? Casos, precedentes, etcétera, para poder decir, oye, ¿qué es grave? ¿Qué es intermedio? ¿Qué es moderado? Y poder definir, oye, pues en el caso de gravedad, pues ahí la proporcionalidad de la sanción debe de ser distinta, porque al final lo que se busca con esto es que haya una reparación, si es el caso, y que la reparación sea una reparación, pues como dice la ley, pues debe de haber siempre una reparación integral. Una reparación integral, a veces no es suficiente pedir disculpas, ¿no? La disculpa pública tiene que ir aparejada de otras cosas. Todo dependerá del caso en concreto. Habrá víctimas, por ejemplo, de alguna violación o lo que sea, que digan, yo no quiero una disculpa pública porque ya estoy cansado de estar en el ojo público por esto. Yo quiero una disculpa privada. Ah, bueno, pues hace disculpa privada. Eso ya también dependerá un poco de las necesidades de la persona afectada. Pero esto es como en general, y el juez pues tendría, o la jueza tendría que acoplar. Luego también nosotros buscábamos saber si en la ley había un procedimiento reservado. Lo cierto es que solamente 2 leyes tienen un procedimiento reservado para afectaciones, solamente 2 leyes civiles tienen un procedimiento reservado para afectaciones a derechos de la personalidad, pero ninguno de estos 2 procedimientos tiene una visión de libertad de expresión. Sí, es más bien un procedimiento sumario, sin ningún tipo de estándar específico de libertad de expresión. Por ejemplo, que se tome en cuenta la rectificación o respuesta en primer lugar.
La mayoría de las leyes en México, incluida la ley federal, el Código Civil Federal, nos darían como pauta el juicio ordinario civil para conocer este tipo de procesos. Y ustedes saben que la naturaleza de un juicio ordinario es más larga. Los términos son más amplios y puede durar mucho más tiempo. Y ese es un problema porque en estos casos en particular son dos derechos humanos los que están en conflicto: libertad de expresión y derechos de la personalidad. Por lo tanto, un juicio ordinario civil no es la mejor vía, porque hace que el juicio se extienda mucho, ¿no? Imagínense un juicio muy extenso para una persona que no tiene dinero para pagar una defensa jurídica. Pues va a decir, oye, me voy a enfrentar a un juicio de años para defenderme, me va a salir más caro, mejor no publico nada, ¿no? Porque fue corrido por nota perniciosa, etc. Exacto. Y justamente una de las cosas que nosotros hablamos en la materia laboral es que las personas que contratan a periodistas respondan también por los procedimientos jurídicos. A ver, muchas veces son medios grandes que tienen equipos jurídicos y a veces los dejan a su suerte, ¿no? Entonces, habrá ocasiones en las que no son medios grandes, habrá ocasiones que son medios pequeños y que también, pero bueno, nosotros inclusive desde la propuesta que hacemos a la Ley Federal del Trabajo planteamos que sea un derecho laboral para los periodistas que cuando se enfrenten a un proceso judicial derivado de su labor, el propio centro de trabajo les dé protección, o sea, les acompañe con la asesoría jurídica. La admisión de la demanda, aquí es un tema en el que nosotros valoramos si, por ejemplo, se valoraba que hubiera una rectificación o respuesta antes de admitir la demanda. Es decir, antes de que empezara todo el juicio, toda la vía jurisdiccional en vía civil, que el juez o la jueza dijera, oye, ¿sabes qué? Esto se repara bien fácil con una disculpa pública, con rectificación o respuesta, con que saque un artículo periodístico. A ver, fue en un periódico, que en un periódico de igual circulación la persona diga que esto estuvo mal, ¿no? Y que se equivocó y listo. En el caso de que en efecto hubiera habido una violación, no hay ninguna ley que establezca esta pauta primero. O sea, no hay una ley que establezca como esta pauta primero. Es parte de lo que proponemos. Muy bien. Determinación del daño moral es justamente los mismos estándares que ya les decía yo para la proporcionalidad. Valorar si la norma brinda elementos de interpretación y en caso de que la norma los brinde, verificar que se garantice la reparación, que la reparación sea proporcional. Y también tomar en cuenta lo que ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia sobre la reparación, que la reparación no puede estar tasada. Es decir, no le podemos poner un límite a la reparación. En muchos códigos civiles la reparación viene tasada. No se podrá pagar más de tanto. Y eso la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es limitativo porque no puedes decir cuánto antes de estudiar la gravedad del caso, ¿no? Primero tendrás que estudiar la gravedad del caso. No puedes decir ni cuánto va a ser el máximo ni el mínimo. Eso lo tendrá que decidir el juez en un ejercicio de análisis, de valoración, de ponderación. Prioridad a reparaciones no pecuniarias. Aquí hay una cuestión que encontramos en casi todos los códigos civiles que se contradice. Los códigos civiles dicen, casi siempre los códigos civiles establecen que se deberá de reparar el daño o pagar o indemnizar. Así lo establecen con una O. Y como ustedes saben, cuando pones una O, es pues la importancia de la redacción legislativa, pues es una u otra, ¿no? Es este o este. Y luego, más abajo, estas redacciones casi siempre dicen, siempre se deberá de dar una indemnización económica. Entonces, ahí hay una contradicción entre la propia redacción y la mayoría de los códigos lo tiene así. También encontramos que muchos códigos estatales hacen casi una copia del Código Civil Federal. Y esto, pues, también ahí creemos que si el Código Civil Federal se modifica, pues creemos que los estados también pueden empezar a modificar. No debería ser así porque la materia civil, como ustedes saben, está expresamente destinada a los congresos locales, según nuestra Constitución. Pero hemos encontrado que los códigos estatales casi siempre siguen al Código Federal. Lo mismo en materia penal. Y bueno, el estándar de real malicia es algo bien interesante, bien importante, que muy pocas legislaciones toman, y es justamente saber o identificar si
el juez tiene parámetros para determinar si la persona hizo realmente uso de la libertad de expresión con malicia, si realmente quería dañar o con negligencia, ¿no? Hay estándares desde la Suprema Corte de Justicia y hay estándares desde el sistema interamericano sobre este aspecto, para determinar si realmente la exposición de la información se hizo con negligencia o con una malicia real de dañar. Si se hizo así, obviamente pues tendría que haber alguna consecuencia, pero si haciendo el análisis de real malicia, dice, oye, es que se hizo el estándar de real malicia y la persona lo hizo todo bien, los datos que obtuvo pues eran de organismos públicos, vamos a suponer, ¿no? Las personas que dicen, oiga, presidente, lo que pasa es que los datos nos dicen que esto y esto y esto. Eso es calumnia. A ver, ¿eso es calumnia? Pues son propios datos oficiales. Creo que no estoy siendo negligente en decir la información, ¿no? Ni estoy intentando dañar, entonces ahí no hay una real malicia, por ejemplo. Pero si yo, por ejemplo, deliberadamente cambio datos, los interpreto como yo quiera, etcétera, pues ahí podría haber una malicia para afectar, ¿no? Justamente es de lo que habla este estándar. El análisis de la carga de la prueba, quien demande tendrá la carga de la prueba, ¿no? Sin embargo, y aunque todos los códigos, la mayoría lo establece así, lo cierto es que no se establece por una necesidad por los temas en debate. Y lo que ha sucedido es que casos, por ejemplo, en el de Carmen Aristegui, el juez invirtió la carga de la prueba. Dijo, no, a ver, tú demuestra que que hiciste tu investigación correctamente. Oye, pero ellos son los que me están demandando, que ellos prueben, ¿no? Pues ellos son los que tienen la carga de la prueba. No, pero aquí, por derivado de los hechos, yo invierto la carga de la prueba y te toca a ti, Carmen Aristegui. Pues eso pasa porque si bien la carga de la prueba está regularmente a quien demanda, no está hecho así por un estándar de necesidad. Por eso la importancia del estándar de necesidad, ¿no? Y el estándar de necesidad no solamente en unos artículos, sino de forma transversal en toda la legislación. Prescripción es un poco lo que les decía hace rato sobre el tiempo. La mayoría de los códigos civiles establecen una prescripción de 2 años, normalmente. Hay algunos que tienen 3 años y el que más tiene 6 años de prescripción para este tipo de casos. En Nuevo León creo que ni viene. O 2 años. No recuerdo, ahorita lo vemos en los resultados. Pero justamente lo que nosotros proponemos es que para temas de responsabilidad por daño moral en general sea 2 años. Pero temas de responsabilidad de daño moral por ejercicio de la libertad de expresión o responsabilidades ulteriores sea de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque que pase tanto tiempo, lo único que puede hacer es revictimizar a las personas en conflicto porque son derechos humanos los que están en debate, ¿no? A la libertad de expresión y a derechos de la personalidad. Y ahí, por ejemplo, hay inclusive estándares que nosotros usamos de la Suprema Corte de Justicia para utilizar este estándar de los 6 meses. La Suprema Corte de Justicia en algunos precedentes ha dicho 6 meses es un tiempo razonable para presentar un caso de esta naturaleza. Y lo tomamos además porque, por ejemplo, para presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 6 meses también, ¿no? Entonces, pues bueno, dijimos, la mayoría son 2 años y estos 2 años es que ustedes saben, 2 años son 2 años en los que puedes tú estar presionando a un periodista, decir, oye, te voy a demandar, todavía te voy a demandar. Es una presión para que no saque dentro, y a lo mejor la persona termina el periodo en esos 2 años y ya no es gobernante, pues ya, eso, ¿no? 6 meses. Estuviste esa presión. Exacto. Bueno, gastos y costas. Aquí nosotros quisimos documentar los supuestos en donde la legislación hace alguna distinción en temas de libertad de expresión y si hay un gasto, hay una sanción de gastos y costas para quien use inadecuadamente la vía civil. Como que la use inadecuadamente me refiero a quien use la vía civil para intentar silenciar periodistas, ¿no? Casi no hay este estándar diferenciado por tema de libertad de expresión. Sería algo que se tendría que hacer. Aquí es importante mencionarles que algunas cosas son procesales y nosotros no nos pudimos meter en el aspecto procesal porque, como ustedes saben, hubo una reforma constitucional en donde se habla de que el Congreso de la Unión tiene que hacer un Código Nacional Único de Procedimientos Civiles y Familiares.
que ahí la barra mexicana de abogados estuvo en un litigio bien importante para que el Congreso de la Unión ya legisle, porque ya se le pasó, está en vacatio legis, ¿no? Ahorita ya se le pasó el tiempo. Pero por lo tanto, los congresos locales no pueden legislar en vía procesal. O sea, no se puede cambiar ahorita en ningún congreso local el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque ahorita la función de procesal civil le corresponde al Congreso de la Unión para hacer este Código Nacional Único de Procedimientos Civiles y Familiares. No lo ha hecho. Está ahí en el debate y es la barra mexicana de abogados les ganó el litigio al Congreso de la Unión y ya se les obligó para que, ya se emitió una sentencia para que legislen, pero no lo han hecho. Deben de hacerlo este año. Entonces, nosotros no nos metimos tanto al tema procesal en nuestras propuestas, pero sí los identificamos, ¿no? Ya para ir concluyendo, resultados generales. ¿Qué resultados generales encontramos? Bueno, 29 legislaciones estatales y la legislación civil federal propician autocensura. 29, o sea, casi todas propician autocensura. Solo la legislación de la Ciudad de México cumple con el test tripartito. Solo 2 legislaciones contemplan un proceso específico. Estos resultados ya se los había mencionado, por eso voy rápido, ¿no? Solo 2 legislaciones contemplan un proceso específico, pero ninguno de estos 2, el proceso tiene estándares de libertad de expresión. Ahí está. 23 estados utilizan la vía ordinaria civil. Es decir, la mayoría de los estados utilizan la vía ordinaria civil para conocer este tipo de procesos. Algunos, aunque no tienen un proceso específico, sí establecen que sea una vía sumaria o una vía especial para conocer de procesos de esta naturaleza. Y eso puede ser positivo porque son más rápidos, se resuelven más rápido, los términos son más cortos, ¿no? Y eso podría ser positivo. Ninguna legislación local del país da prioridad al derecho de rectificación o respuesta, era lo que les decía. Si bien tenemos una ley que regula el derecho de rectificación o respuesta, las legislaciones locales, los códigos civiles locales, ninguno le da prioridad al derecho de rectificación o respuesta y esto es definitivamente un problema. La mayoría de las legislaciones establecen estándares para garantizar la reparación proporcional. Esto es positivo. Sin embargo, en la gran mayoría también la legislación es confusa. En 21 legislaciones estatales y en la legislación federal es confusa. Cuando les decía que a veces nos traemos del Código Civil Federal, a veces nos traemos inclusive las cosas confusas del Código Civil Federal y están así redactadas igual en los códigos locales, ¿no? Ni eso le cambiaron. Entonces, ahí sí habría que, pues, hacer una reforma para que no se preste a este tipo de confusiones. Cuando te dice, la reparación puede ser esta o esta, y luego te dice, la reparación tiene que ser esta, pues, ¿cuál interpreto? Claro, el juez dirá, pues yo hago la interpretación pro persona la más favorable. Interpreto esta fracción de este párrafo del artículo y no este párrafo. Siempre pasa, lamentablemente no siempre pasa, ¿no? Todavía hay algunos juzgadores que no quieren interpretar de esa manera. Pasa. El estándar de real malicia está solamente en muy pocas legislaciones y no en ninguna legislación se establece el estándar o el parámetro, mejor dicho, de debida diligencia periodística. La debida diligencia periodística es justamente que el periodista investigó sus fuentes, las corroboró, etcétera, y sacó adelante un artículo. Este parámetro de debida diligencia lamentablemente no lo encontramos en las legislaciones. Si bien algunas, como la de la Ciudad de México, sí establece el tema de real malicia, el tema de debida diligencia periodística a veces como que pasa de noche, ¿no? Y solamente dice, bueno, se interpretará si se hizo con malicia o no, pero a ver qué es malicia, cómo determinas que fue la malicia, ¿no? Como medio igual subjetivo. Bueno. No se establece un estándar diferenciado en la protección de discurso en la mayoría de las legislaciones, muy pocas legislaciones tienen un estándar diferenciado de protección de discurso, y digo muy pocas, las contamos con la mano, ¿no? O sea, son bien pocas. No se encontró el análisis de la redacción que se desprenda censura, eso es positivo, ninguna legislación censura previamente, o sea, ninguna te dice, no puedes hablar de esto. Pero la ambigüedad y el no cumplir con todos estos estándares anteriores, pues nos hace que no sea completamente protectora y que pueda implicar autocensura. Ahora sí, resultados de Nuevo León. La limitación en Nuevo León está claramente establecida en la ley, definida de forma precisa y clara.
No, no está. Y de hecho, la legislación, por ejemplo, menciona reparación moral y menciona daño moral, pero no define ninguno de los dos. La legislación también menciona injurias, pero tampoco la define. Ni siquiera dice, vete al Código Penal para ver la definición o vete a algún lado a ver la definición. No. Se avienta conceptos y no los define. Entonces, reparación moral, daño moral e injurias no tienen un alcance específico en la ley, lo que hace que el juzgador, la juzgadora, pues tenga un amplio margen de discrecionalidad para definir. ¿La limitación se orienta al logro de algunos de los objetivos establecidos en la norma? No, tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera se establecen, no se contemplan, no se mencionan en ningún lado. O sea, la legislación es totalmente omisa al respecto. La limitación debe ser necesaria, proporcional e idónea. Si bien en Nuevo León, pues la limitación podría ser idónea porque está en la vía civil, lo cierto es que al estar en la vía penal también, pues ahí ya no es idónea tampoco. Si hablamos de la integralidad de nuestro marco legislativo en Nuevo León, pues la limitación no es idónea porque está en la vía penal. Sin ningún tipo de parámetro tampoco de interpretación. O sea, la vía penal tampoco tiene, a venir el discurso, fue este. Que eso, inclusive en algunos códigos penales que también tienen regulado el tema de delitos contra el honor, por lo menos, que no está bien que esté ahí, pero por lo menos ahí establece parámetros, es decir, cuando se trata de servidores públicos, no procederá el delito. Bueno, pues ahí a lo mejor hay algo positivo. Eso no debería estar en el Código Penal, pero por lo menos al establecer un discurso diferenciado ahí, pues hay un poco más de protección. En Nuevo León no es ni proporcional, ni necesaria, ni idónea tampoco. Entonces, no se contempla un procedimiento reservado en Nuevo León, se desahogaría a través de la vía ordinaria civil. La ley no contempla elementos para calcular los daños y perjuicios, y la ley no da prioridad a reparaciones no pecuniarias. Nada de esto contempla. O sea, nuestra ley, si nosotros nos fuimos así al ir palomeando, tachando, pues en Nuevo León es, ¿cumple esto? No. ¿Cumple esto otro? Tampoco. No. O sea, sí hay un aspecto importante. Esperemos que esto en el Congreso local, nuestros diputados, nuestras diputadas lo atiendan, por lo menos se muestren abiertos a poder ver que lo que estamos proponiendo no nace de un aspecto personal, sino que más bien es una interpretación, más bien es un resultado desde elementos y parámetros objetivos. No se contempla el estado de real malicia. Y a continuación, vamos a ver, ¿todavía hay tiempo? Bueno. ¿Todavía hay tiempo para ver un poco la redacción de la iniciativa? Pues yo creo que tenemos unos minutitos más. Bueno, vamos, si gustan, aquí Nancy nos apoya proyectando únicamente el cuadro comparativo para que ustedes vean un poco cómo quedaría la redacción. Cómo quedaría la redacción de la iniciativa. Ya con eso estaríamos concluyendo, y si hay preguntas en el chat, en el chat en Zoom, pues adelante también para escucharles. Si hay más preguntas aquí, pues también. Aquí nosotros podemos ver en pantalla cómo quedaría el cuadro comparativo de cómo está la ley y qué proponemos nosotros. Por ejemplo, nosotros proponemos los cambios a partir del artículo 1813. Proponemos primero, pues, definir el daño moral. Proponemos qué se entiende por el daño moral tal cosa. Eso lo tomamos ya de nuestro sistema jurídico, una definición de daño moral que ya está muy trabajada. No estamos proponiendo ahí nada nuevo. Sin embargo, en nuestro sistema legislativo de aquí de Nuevo León, pues no viene ni definido qué es el daño moral, ¿no? Se habla de daño moral, pero ni siquiera te dice qué es el daño moral, qué se debe entender por daño moral. Y luego establecemos aquí una excepción, porque aquí la primera parte que ustedes ven aquí es de la teoría general de responsabilidad civil de daño moral. Luego tenemos aquí una excepción en donde hablamos de decir, bueno, no todo se va a resolver acá. Cuando haya una cuestión relativa con libertad de expresión, etcétera, se va a resolver de otra manera, y por eso hicimos un artículo, proponemos, mejor dicho, un artículo 1813 bis, en donde establecemos estos parámetros.
Luego, lo demás, la acción no es transmitible a terceros. Esas son cuestiones que están en el Código Civil Federal y que están en la mayoría de los estados, etcétera, ¿no? El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta, y aquí ponemos ahora sí los parámetros de proporcionalidad. O si podemos bajar tantito así para que se vea aquí. Ahí viene, ¿no? Los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Ya ponemos algo más de parámetros para tema de reparación. Y luego les decía, el 1813 bis es el que nosotros proponemos específicamente para poner en consideración el tema del daño moral cuando se haya afectado derechos a la personalidad, como cuáles, el decoro, honor, reputación o consideración, ¿no? En esos casos, y así lo ponemos textualmente, el juez deberá hacer un análisis de estricta necesidad para valorar la admisión o desechamiento de la demanda. Primero el juez tendría que valorar, ¿no? Y ahí es en donde nosotros somos muy claros ya en lo que proponemos. En caso de que se admita la demanda, se deberá dar prioridad a una reparación no pecuniaria. Primero, rectificación o respuesta. Y aquí establecemos qué entenderemos por reparación no pecuniaria, ¿no? Es el tema de rectificación o respuesta. A ver, yo dije algo incorrecto y el juez determinó que dije algo incorrecto. Rectifico. Y la persona que además también se defienda, ¿no? Rectificación o respuesta. Que esto sí es más o menos, bueno, por lo menos ha sido algo habitual en algunos casos, ¿no? Sí lo hemos visto. Personas que dicen, oye, a mí en tal medio me dijeron esto y yo en el mismo medio y con la misma difusión contesto. Rectificación o respuesta. Básicamente eso. Y luego también, en algunos casos, en donde ya haya sentencia, la sentencia podrá ser publicada, ¿no? Y luego le bajamos un poquito más, por favor. Ahí dice, arriba, dice, en los casos en los que se proceda a determinar la indemnización en dinero, el juez determinará el monto tomando en cuenta y se establecen qué elementos deberán tomarse en cuenta para la indemnización monetaria. Otra vez, estándares para la proporcionalidad. Luego, artículo 1813 bis 1, encontramos algo que nosotros llamamos cláusula de constitucionalidad o cláusula constitucional en la mayoría de los códigos civiles, que en nuestro código civil no viene, pero se nos hace un aspecto positivo, lo encontramos como algo positivo. Y es justamente esta primera redacción del artículo 1813 bis que dice, no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones del artículo 6 y 7 de la Constitución. Esto viene en la mayoría de los códigos civiles, en el nuestro no, y lo ponemos porque lo encontramos como una buena práctica que ya existe. Y además dice, cuando la demanda verse sobre discursos que toquen temas de interés público, deberá de pasar por un examen de estricta necesidad. Y ahorita, en el artículo que sigue, definimos qué son los temas de interés público. Y por último, aquí establecemos que tampoco se podrán sancionar las opiniones desfavorables a la crítica literaria. Imagínense que te metan a la cárcel por hablar mal de un libro, por hacer crítica literaria, cinematográfica, artística, histórica, científica o profesional, ¿no? O sea, eso tampoco, eso es parte de un Estado democrático en donde las personas pueden hablar y decir y pronunciarse sobre estos temas, ¿no? Inclusive la ciencia, por ejemplo, exige este tipo de debates, ¿no? Y le bajamos un poquito más. Ahí arriba, por último, dice, en todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta, ¿no? Carga de la prueba, que era lo que decíamos. Y artículo 1813 bis 2, aquí tenemos que entenderemos por temas de interés público. Datos y hechos sobre el desempeño de servidores públicos, datos y hechos sobre personas que fueron servidoras públicas, datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales que afecten en sentido positivo o negativo a la sociedad en su conjunto. Y por último, aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas para ejercer derechos. Artículo 1813 bis, hablamos ya de estándar de real malicia, de la malicia efectiva y cómo se deberá de probar, que eso es un aspecto importante. Y por último, ya el artículo 1831, proponemos que la acción tenga dos
periodos de prescripción. En términos generales, para la responsabilidad civil de daño moral, en términos general, la de 2 años, que es la que viene en la ley. Pero para la que está relacionada con temas de libertad de expresión, 6 meses. Y así es como proponemos nosotros la redacción. Y ya con eso yo concluiría la participación, mi participación. No sé si haya preguntas, comentarios, etc. Por aquí, digo, estuvimos en una comunicación fluida. Creo que te hicieron las preguntas. No sé, Nancy, si tenemos alguna pregunta. Por ahí hemos recibido felicitaciones por la exposición. Gracias, Pamela. Te felicita por ahí, Pamela Tamés, por la exposición que tuvimos. Y creo que ha sido muy clara la presentación. ¿Me pasa, por favor? De nuestra parte, Carlos, no me queda más que agradecerte nuevamente el tiempo que nos has dedicado. La verdad, buenísimo. Por ahí luego nos queda pendiente venir ahora a exponer la parte penal. Claro. Sí. Y la parte, digo, también llama mucho la atención la parte laboral. La parte laboral. Creo que me deja mucho yo no tenía esa comprensión, entonces seguro será motivo para siguientes reuniones. Claro. Y pues a nombre del capítulo queremos darte un reconocimiento por haber participado hoy en la conferencia sobre libertad de prensa y cómo se regula en México. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A quienes nos acompañaban en línea, pues los invitamos a seguirnos en redes sociales para enterarse de nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias y cerramos la transmisión. Gracias, Nancy.